Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del módulo de pediatría. Y pues bueno, el día de hoy, al igual que el día de ayer, tenemos tres temas que vamos a compartir. Estos son los tres temas: taquipnea transitoria del recién nacido, taquipnea del recién nacido, apnea del prematuro y enterocolitis necrosante o necrotizante del recién nacido. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer tema del día de hoy. Y cuando hablamos de taquipnea transitoria del recién nacido, pues bueno, hablamos también pues antes le decía, ¿no? Que había retención de líquido amniótico a nivel pulmonar. O bien, ayer vimos síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿no? Que pues se refiere a la falta de surfactante y eso nos ocasiona dificultad respiratoria grave. Y en este caso, esta taquipnea transitoria se denomina, es la tipo 2, ¿no? Vamos a ver que es diferente la forma en la que se presenta o se causa la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria. Y bueno, esta enfermedad, pues es una enfermedad también muy frecuente y se caracteriza porque pues lo que sucede es este trastorno en el parénquima pulmonar y lo que se origina es edema pulmonar transitorio, ¿no? Pues sí, efectivamente hay una falta de absorción o de reabsorción del líquido amniótico a nivel pulmonar y entonces pues el bebé va a tener este edema pulmonar, pero que va a ser afortunadamente transitorio. ¿Qué factores de riesgo hay? Pues bueno, dentro de los maternos, los principales enfermedades como el asma y por supuesto la forma en la que nace, ¿no? La vía de nacimiento. Cesárea o sin trabajo de parto y trabajo de parto precipitado, ¿no? ¿Eso qué sucede? Pues bueno, no da tiempo para que exista pues este mecanismo de una cesárea, pues no pasa el bebé por el canal de parto, entonces eso significa que pues es bueno, las contracciones, ustedes saben, al ir pasando por el canal de parto, estas contracciones harán que el bebé poco a poco vaya expulsando el líquido amniótico. Sin embargo, pues eso no sucede cuando hay una cesárea o en estos casos, ¿no? Que no hay un trabajo de parto, que el trabajo de parto es precipitado. Pues bueno, en estos casos, el bebé pues no va a tener esa oportunidad de pues mantener mecánicamente o disminuir esta probabilidad de que permanezca el líquido ahí, ¿no? ¿Qué otras enfermedades en la mamá? Diabetes mellitus, el antecedente de tabaquismo, también el que se administren líquidos abundantes, esto sobre todo también cuando es algo que están canalizadas y que pues se pasan, a veces estamos regulando las contracciones y bueno, estamos pasando también mucho volumen en intravenoso, ¿no? Entonces también tener cuidado con eso. Otro factor será la sedación por tiempo prolongado y ruptura de membranas de más de 24 horas. Ese es un factor de riesgo para el bebé con taquipnea transitoria. En el chiquito, pues bueno, si es un niño con macrosomía, el género masculino siempre es como el que casi siempre en todas las enfermedades que hemos revisado, pues el género masculino es el de mayor riesgo en embarazos gemelares y también cuando hay un nacimiento ya de término o cercano a término, es más probable que en los pacientes prematuros, ¿no? En los pacientes prematuros se presenta pues más esta dificultad respiratoria tipo 1 más que esta tipo 2. Y cuando tienen también un APGAR menor de 7, serán estos recién nacidos con estos factores de riesgo, ¿no? Para tener esta complicación de taquipnea. Entonces, como les decía, pues no van a haber contracciones uterinas, tampoco hay este paso por el canal de parto. Entonces, pues hay alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa y eso hace que no se absorba o no se reabsorba el líquido pulmonar como se debería de absorber. Entonces se acumula y eso es lo que nos ocasiona el edema a nivel pulmonar. ¿Cómo evolucionan? Pues habitualmente en las primeras 12 horas es cuando ocurre esta situación, que pues habitualmente es el tiempo en el que ocurre la adaptación pulmonar, ¿no? Entonces, pues bueno, en estos casos pues no ocurre esta adaptación debido al exceso de líquido y la mayoría pues afortunadamente también tienen una resolución muy, muy pronta, ¿no? Entre 12 y 24 horas pues ya el bebé ya no tiene dificultad para respirar, ya en casos
pues un poco más complejos, hasta 72 horas, pero en general pues es un padecimiento en el cual pues van a responder muy rápido los pequeños. Ya si hay otras complicaciones, pues bueno, allí sí esperaríamos que pues el tiempo de respuesta sea menor, pero ya no sería por la taquipnea, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues bueno, como lo dice su nombre, taquipnea, retracción subcostal leve. Hay datos de dificultad respiratoria, acuérdense lo que les decía ayer, usamos los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Y pues bueno, hay tiraje intercostal, retracción supraesternal, esta retracción subcostal leve, la disociación tóraco-abdominal, y que pueden llegar ya en fases como más avanzadas de dificultad respiratoria con aleteo nasal y con el quejido respiratorio. Esto también ocurre en estos pequeños. También, pues debido al edema pulmonar que existe, vamos a tener disminución de los ruidos respiratorios. Entonces, pues esto que le denominamos murmullo vesicular, ¿no? O ruidos respiratorios disminuidos. Y afortunadamente tampoco requieren tanto aporte de oxígeno. Entonces, en general, pues andan con una FiO2 que no supera el 50%. Entonces, pues son pacientes que requieren poco aporte suplementario. En realidad, muy rara vez llegarán a más bueno, de más de 30, ¿no? En general, pero pues no, pocos van a pasar el 50%, ¿no? Y ahí generalmente pues es que hay otra complicación, puede haber neumonía, puede haber otras enfermedades asociadas. ¿Cómo lo sospechamos? Pues con todos los antecedentes que veíamos, sobre todo pues el tipo de nacimiento, la vía y el cuadro clínico, ¿no? Y si tenemos pues estos factores de riesgo que también les mencionaba previamente, pues bueno, serán pacientes que debemos de sospechar clínicamente. Radiológicamente vamos a ver muchos cambios, que no hay un solo cambio, hay varios cambios radiológicos, principalmente el atrapamiento aéreo, es lo que más vamos a observar. Y recuerden estos datos de atrapamiento aéreo, la horizontalización de los arcos costales, el aumento del espacio intercostal, abatimiento de hemidiafragmas, esta pues hiperlucidez, ¿no? Que vemos en los hemitórax, y esto es secundario a que existe atrapamiento de aire. La silueta cardíaca también puede modificarse y puede verse más alargada. Otra cosa que vemos es esta herniación del parénquima pulmonar, que también es parte del atrapamiento aéreo. Esto, ¿qué significa? Pues bueno, a través, entre las costillas, entre los arcos costales, vemos cómo se abomba el parénquima pulmonar, y eso es la herniación, ¿no? Del parénquima pulmonar. Podemos ver algo muy característico en esta enfermedad, es el corazón peludo. ¿Y esto por qué se da? Porque existe una trama vascular que pues está prominente, entonces de ahí que se vea el corazón peludo. Ahora vamos a ver unas imágenes. Fisuritis, que se marcan las fisuras interlobulares, no es que estén inflamadas las fisuras, ¿no? Sino que ahí hay más líquido, y eso hace que se marquen radiológicamente. Es lo que les comentaba, la hiperclaridad pulmonar, que también son parte del atrapamiento aéreo, los aumentos del espacio intercostal y los aplanamientos del diafragma, ¿no? De ambos semidiafragmas. Esto es lo que podríamos ver como cisuritis, ¿no? Esta línea que ven aquí debajo del arco costal, incluso que aquí está pues muy pegadita, ¿no? Al arco costal. Este es el hemitórax derecho, ¿no? Y recuerden que en mi tórax derecho, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Esta es la cisura que une al lóbulo medio con el lóbulo inferior. Y tenemos esta imagen de corazón peludo, que precisamente pues es como si el corazón se estuviera deshilachando, ¿no? Deshilando. Y esto está dado por la trama toda que está muy aumentada, ¿no? La trama broncovascular aquí en el hilio pulmonar. Entonces, de aquí que pues estas dos características radiológicas son las más importantes para el diagnóstico de taquipnea transitoria, y lo que habitualmente pues les pueden preguntar en los exámenes. El tratamiento, pues bueno, el tratamiento aquí es muy dependiente de cómo está el cuadro clínico y qué tan avanzada esté la dificultad respiratoria. Y pues bueno, solamente es dejar en ayuno en caso de que tenga una frecuencia respiratoria de más de 80 respiraciones por minuto. Si tiene un índice de Silverman-Andersen mayor de 3,
Y en estos casos, pues bueno, seguramente va a requerir quizá también más aporte o con oxígeno suplementario, ¿no? Entonces, más o menos, bueno, se puede usar puntas nasales, también se puede usar el casco cefálico cuando ya requieren una FiO2 de 40% o más, que llegan hasta 60%. El CPAP, el CPAP nasal, que también es otra de las herramientas de oxigenoterapia, que pues ya cuando no funciona el casco cefálico, entonces ya pasamos al CPAP, ¿no? Otra cosa que hay que hacer es poner en prono a los bebés, y esto lo que va a hacer es que se vaya reabsorbiendo un poco mejor el líquido. Entonces, siempre, siempre van a estar en posición prono. Y la idea es que mantengamos una saturación de oxígeno, no hay que tomar gasometrías de forma constante con la pura saturación de oxígeno, nos vamos y debe de estar entre 88 y 95%. Y como les comentaba, pues rara vez va a caer en ventilación mecánica y meramente por la taquipnea transitoria, ¿no? Sino más bien va a ser casi siempre cuando está complicado con procesos infecciosos. Pero bueno, en este caso, la mayoría de los pacientes responden rápido con medidas de apoyo de oxigenoterapia, pues de las más básicas. Y bueno, pues cuando podríamos poner ventilación mecánica, bueno, si ya llegamos con una dificultad respiratoria, un síndrome de dificultad respiratoria moderado o grave, cuando ya han pasado entre 48 y 72 horas y no hay cambios, no hay mejoría y por el contrario va pues perdiendo más pues esta estabilidad respiratoria sobre todo, ¿no? Y bueno, si tomamos gasometría porque está empeorando el paciente, pues igual si hay hipoxemia o si hay hipercapnia y que no hemos logrado pues resolver, ¿no? Con las medidas de oxigenoterapia, incluso el CPAP nasal, pues bueno, entonces sí hay que manejar ya una intubación orotraqueal. Estos son los grados radiológicos. El grado 1, vemos estas imágenes retículo-nodulares, se ve un poco borrosa, pero bueno, son imágenes retículo-nodulares que casi son pues imperceptibles. Broncograma aéreo, pocas veces lo vamos a ver, pero igual algo importante es que no sobrepasa la silueta cardíaca. La silueta cardíaca está conservada y vemos también radiolucidez, ¿no? Que va a estar ahí pues conservada, no se ve afectada. El grado 2 está aquí, que es una imagen retículo nodular que ya ocupa todos los campos pulmonares, ¿no? Y el broncograma ya es muy visible y sobrepasa estos límites de la silueta cardíaca. La silueta cardíaca está conservada y hay radiolucidez pulmonar. Perdónenme que se movió la presentación un poquito. Voy a dejar tantito de compartir. Denme un minuto.
En presentación que no era. Pues bueno, estos son los datos radiológicos, ¿no? De la taquipnea transitoria. Y bueno, tenemos también el tratamiento, como les decía, el ayuno, el mantener en caso de que la frecuencia respiratoria está aumentada, más de 80, con un Silberman-Andersen de más de 3, y bueno, todas las opciones que tendremos de oxigenoterapia, además del decúbito prono, que pues es algo relevante en este grupo de pacientes, ¿no? Con taquipnea. Ventilación mecánica, ya veíamos que pues las indicaciones eran si progresa, si ha tenido ya datos en gasometría, pues de hipoxia o hipercapnia, pues bueno, en esos casos hay que pasar al siguiente modo de ventilatorio, que sería la intubación. ¿Qué datos tenemos que recordar en esta enfermedad? Pues que generalmente se autolimita, ¿no? Es una evolución pues benigna en la mayoría de los pacientes. Aparece principalmente entre las primeras 6 a 8 horas de vida, pero en general menos de 12 horas es cuando se presenta. Y pues hay taquipnea, ¿no? ¿Cómo definimos la taquipnea? Más de 60 respiraciones por minuto, más datos de dificultad respiratoria con una saturación de oxígeno, pues medida por oximetría de pulso menor de 88%. Normalmente van a ser aquí pacientes de término, ¿no? A diferencia del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, en este caso son de término, que habitualmente o nacen por cesárea o como les decía yo, sin un trabajo de parto, con periodo expulsivo rápido, pues también son pacientes que pueden tener riesgo de taquipnea transitoria. Y como les decía, pocas veces van a aumentar las necesidades de aporte de oxígeno de más del 40-45%. Y pues bueno, en la radiografía, como les mencioné, las dos características radiológicas más importantes serán que se observan las cisuras. Si se observan las cisuras es que están llenas de líquido y es lo que se conoce como cisuritis, ¿no? Aunque el término radiológico de cisuritis pues no es tan correcto, ¿no? Más bien pues decimos que hay, se observan las cisuras que pues normalmente no se deberían de observar. Se puede alimentar cuando tenga frecuencia respiratoria menor de 60 y con un Silberman menor de 2. Esos son datos como pues claves para que los recuerden y que puedan responder a veces estas preguntas del examen. Ayer les mostraba esta tablita, ¿no? En la que hacemos como diferencia en las 3 enfermedades respiratorias más frecuentes en los recién nacidos, la membrana hialina o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, la taquipnea transitoria o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2 y el síndrome de aspiración de meconio. Entonces, si ven, pues aquí en las semanas de gestación, es una edad gestacional a término o cercana al término. Factores de riesgo, ya los mencionábamos, que no hay trabajo de parto y de las enfermedades maternas, principalmente asma. La segunda enfermedad es diabetes, pero la principal es asma. La radiografía con datos de atrapamiento aéreo, con el líquido en la cisura y corazón peludo. Y el tratamiento, pues solo oxígeno, ¿no? Y en caso de que requieran, pues ayuno, y si requieren ayuno, pues hay que dar aporte endovenoso, ¿no? Para, pues, facilitar la nutrición del bebé. Y bueno, vamos a ver algunos casos y algunas preguntas relacionadas con este tema. Y bueno, pues aquí está un caso típico, ¿no? Un recién nacido con taquipnea, en la radiografía imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado, líquido en las cisuras, no hay hipoxemia, hipercapnia o acidosis. Y aquí pues, ¿cuál de las enfermedades sería la más probable, no? Bueno, acabamos de ver el tema, pero aquí lo que quiero que recuerden es que pues no van a decir, por ejemplo, en todas corazón peludo, ¿no? Pero sí dicen imágenes vasculares pulmonares prominentes, los datos de atrapamiento aéreo, que van a tener este diafragma aplanado, y pues también el líquido en las cisuras, ¿no? Que es de lo característico en la taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, pues bueno, aquí no nos vamos a detener para darles ya que contesten, porque pues bueno, estamos viendo la enfermedad y es una taquipnea transitoria del recién nacido.
Y bueno, pues en este paciente, como acabamos de revisar, tiene una frecuencia respiratoria que se mantiene en 60 y manejando un Silverman Anderson de 2. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente a seguir? Lo vigilamos, lo intubamos, lo dejamos en ayuno o le ponemos cafeína. Ahí sí, si ustedes quisieran, si alguien quiere participar en el chat, pues puede participar en el chat y vamos viendo las respuestas, ¿no? Recuerden pues que un paciente que la frecuencia respiratoria no está afectada, ¿no? O está todavía en el límite superior de la normalidad, pues bueno, en esta enfermedad no habría que hacer mucho, ¿no? Entonces, pues en este caso, ¿qué hacemos? Solamente vigilamos, ¿no? No lo entubamos, no lo ponemos en ayuno, la frecuencia respiratoria no está más allá de 80, ¿no? Que sería la indicación de dejarlo en ayuno. Y también el Silverman Anderson está por debajo de 2, ¿no? Y pues sí, aquí todos los que contestaron en el chat, pues igual están de acuerdo en que solo vigilarlo, no hay que hacer nada más. ¿Cuál es el pronóstico? Aquí les voy a dar chance para que lo contesten en el chat. Pues es un pronóstico favorable, reservado, desfavorable o es un pronóstico variable. En todas las enfermedades siempre nos preguntan, ¿no? Esta parte del pronóstico y pues bueno, si bien para todas las enfermedades depende mucho de factores a veces ajenos a la enfermedad, pues bueno, siempre enfóquense en solo la enfermedad, ¿no? No piensen en que si se complica, que si pueden ocurrir otras situaciones pues no tan favorables, ¿no? Y qué ocurre con el paciente, pero en este caso pues siempre pensar en la enfermedad primero. Y bueno, por acá ya contestaron, pues sí, el pronóstico en este padecimiento, favorable, ¿no? Es una enfermedad, pues, en realidad con una evolución muy benigna y que, pues, se resuelve, pues, fácilmente y rápidamente. Bueno, pues, este es un tema muy pequeño, em, de cualquier manera, pues, pueden ir preguntando a través del chat, ¿no? E ir con todas sus preguntas relacionadas con este tema y les vamos a ir respondiendo de una vez. Igual si tuvieran dudas de ayer, ¿no? Que también se haya quedado por ahí algo pendiente, igual háganmelo saber y lo podemos responder también en el chat. Entonces, pues estas, sobre todo apréndanse pues esas 3 enfermedades, ¿no? Que son las más frecuentes en el recién nacido a nivel respiratorio, pues, y también la enterocolitis, ¿no? Que es otra de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy, pero bueno, de las respiratorias, pues esas 3, ¿no? El síndrome de aspiración de meconio, la taquimia transitoria en el recién nacido y el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o membrana hialina. Y acuérdense ahí, pues lo que nos ayuda mucho es ver la edad gestacional y los factores de riesgo, ¿no? Que nos presentan en los casos clínicos y con eso pues ustedes pueden ya ir determinando el diagnóstico más probable. Las más graves, pues bueno, el síndrome de aspiración de meconio y el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, pues son los que pueden complicarse más y recuerden que pues, por ejemplo, el SDR de tipo 1, pues puede tener también complicaciones a nivel cardíaco, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, del foramen oval. Entonces, pues son cosas que nos van a hacer un poco hacer el diagnóstico, digamos, diferencial entre las 3, ¿no? De las patologías respiratorias en el recién nacido. Y bueno, pues no veo preguntas aquí en el chat. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir vamos empezando para no dar receso. Em, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es apnea del prematuro y
Pues bueno, siempre escuchamos de apneas en diferentes grupos de edades y las apneas del prematuro pues tienen algunas características pues que las hacen particulares, ¿no? ¿Cómo se define una apnea? Como la ausencia del flujo respiratorio, que esta pausa, digamos, respiratoria dura más de 20 segundos o bien es menor a este tiempo, pero con compromiso hemodinámico y o ventilatorio. Entonces puede haber bebés que duren menos de 20 segundos, pero a lo mejor empiezan con taquicardia, empiezan con cianosis importante, pues son bebés que ahí ya los consideramos como con una apnea, aunque no dure los 20 segundos, ¿no? Eso es algo importante. ¿Qué factores de riesgo? La prematurez, ¿no? Es también lo principal. Igual, pues es más frecuente mientras más prematuro sea, pues va a estar más inmaduro también el sistema nervioso central y sobre todo, pues van a tener alteraciones a este nivel, ¿no? Entonces son bebés prematuros, sobre todo aquellos que son menores de 28 semanas de gestación, es en donde está mayor el riesgo de presentar apnea del prematuro. Hay tres tipos, la central, la obstructiva y la mixta. La central es a nivel de pues, sistema nervioso central, existe inmadurez del centro respiratorio y eso pues se va a traducir en que pues no se manda la señal adecuada para a iniciar la respiración, entonces de aquí que se caiga en apnea, ¿no? No existe el estímulo, acuérdense, para principal que estimula la respiración, pues es el aumento del CO2, ¿no? Entonces, pues no funcionan bien estos quimiorreceptores y hace que el paciente no detecte mucho estos cambios. Y bueno, otra es la obstructiva. La obstructiva es pues porque se obstruye la vía aérea superior, ¿no? Y también pues puede ocurrir que se cierre la faringe por aumento de la presión negativa. Entonces puede haber pacientes que tengan pues afectación congénita, ¿no? A nivel de la vía aérea superior y son habitualmente los que podrían tener una obstrucción importante en este grupo de edad. Ya si hablan de apnea en otros grupos etarios, en los niños, por ejemplo, la causa principal de apnea será la obstrucción, y esto es por las adenoides o las amígdalas, ¿no? Entonces, en los niños, pues ya escolares y adolescentes, pues va a ser más común ahí, pero en esta etapa neonatal, pues es más común que sea mixta o bien solamente central, ¿no? Hasta el 70% de los casos de la apnea del prematuro es de etiología mixta. Como les decía, se asocia inmadurez de estos mecanismos que regulan la respiración y mientras más pequeño sea el bebé, mucha más probabilidad hay de que ocurra la enfermedad. Estos son los factores que pueden contribuir a la etiología y esto sería como de manera secundaria, no es primaria refiriéndonos a la inmadurez en el sistema nervioso central, sino podemos tener apneas por otras enfermedades. Y a veces estas enfermedades ya como un poquito más secundarias, no las vemos tan tempranamente muchas veces y algunas las podemos ver ya en etapas un poquito más pues avanzados de edad, ¿no? Por ejemplo, el reflujo, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy común también en los pequeños, que vamos a ver también en uno de los temas, pues podrían ser causales de apnea, ¿no? Sobre todo cuando tienen un reflujo que llega hasta la laringe, pues hacen laringoespasmo y los bebés podrían tener apneas. Por supuesto, pues bueno, la patología del sistema nervioso central, ¿no? Siempre cualquier daño a nivel del sistema nervioso, pues puede afectar diferentes funciones, ¿no? Y dentro de ellas, pues sería la respiración ocasionando apnea. También inestabilidad térmica, ¿no? Los bebés que tienen hipotermia pueden tener periodos de apnea, esto pues como parte de lo que hace el organismo como ahorro de energía y podrían tener apneas, ¿no? La prematurez, como les comentaba. En el caso de infecciones graves, sobre todo sepsis, y pacientes que tienen neumonía podrían tener también apnea. En cuestiones en las que existen trastornos de la oxigenación y trastornos metabólicos, pues bueno, eso también ocasionaría apnea, ¿no? Sobre todo en este contexto de, pues, el trastorno de oxigenación, pues bueno, que siempre se va a ver afectada la membrana alveolo capilar, como en el caso, por ejemplo, de neumonías,
y podrían ser niños que también presenten apneas. Medicamentos, pues bueno, también hay que identificar si hay algún medicamento que pueda ocasionar esta apnea y que pues sea causal de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Pues bueno, en estas apneas el bebé pues va a presentar cianosis o palidez, bradicardia, que se define con menos de 100 latidos por minuto, eso es bradicardia para un neonato, hipotensión, o sea, datos ya de afectación hemodinámica, hipoxemia, habitualmente pues menor de 80%, y son niños que tienen aumento de la fase REM del sueño, ¿no? La fase de movimientos rápidos. Entonces, pues son bebés que pues de día, de noche van a tener estas apneas, ¿no? No nada más es apnea en el sueño, sino es apnea durante todo el tiempo. Un bebé duerme de día, duerme de noche, entonces las vamos a ver todo el tiempo. No confundir, hay otra enfermedad o bueno, otra pues patología que incluso pues está como dentro de lo normal, ¿no? Más bien no es tanto una patología, la respiración periódica, y eso es que todos los neonatos, todos hacen pausas respiratorias, ¿no? Pero no llegan a hacer apneas porque no duran más de 20 segundos, habitualmente duran menos de 20 segundos. No hay repercusión hemodinámica, como sí puede existir en la apnea del prematuro, tampoco hay hipoxemia, no hay bradicardia, y ocurre en las fases de sueño 3 y o 4, o sea, ya en las fases finales, y no en tanto en la fase inicial de movimientos rápidos, ¿no? Esta es fisiológica, ¿no? La respiración periódica, y la apnea del prematuro, pues es patológica. Entonces, de aquí que pues sí, muchas mamás van a llegar pues, diciendo que no respiran sus bebés, ¿no? Que hacen estas posibles apneas. Sin embargo, pues hay que ver todo lo demás para descartar en realidad una apnea del prematuro y pues que se trate de una respiración periódica del recién nacido, ¿no? Sobre todo igual los bebés que fueron prematuros y que no tuvieron complicaciones afortunadamente, que pudieron recibir a lo mejor surfactante, pues podrían no tener tantas complicaciones, pero bueno, son pacientes que este, pues hay que valorar, ¿no? En el tiempo y valorarlos bien cuando se presentan estas pausas respiratorias. ¿Cómo los tratamos? Pues bueno, hay que estimular el centro respiratorio y también mejorar la contractilidad del diafragma, ¿no? Que como les he mencionado varias veces, es el principal músculo de la respiración. Entonces hay medicamentos que podemos dar. Actualmente pues ya la cafeína es lo que más se emplea en el tratamiento de estas apneas. La teofilina ha sido otro de los medicamentos que se ha utilizado por muchos años, sin embargo tiene efectos adversos secundarios potenciales y por eso es que ya no se utiliza pues tan frecuentemente como ahora la cafeína, ¿no? En estos padecimientos. Entonces, ¿cómo lo administramos? Bueno, la cafeína, el citrato de cafeína es lo que se encuentra. Hay dos dosis, una dosis de impregnación de 20 miligramos por kilo intravenoso y después la de mantenimiento de 5 miligramos por kilo por día, ya sea intravenoso o por vía oral, ¿no? Ya habitualmente pues son por vía oral, ya cuando ya no están en el hospital, que ya no tienen una vía endovenosa, ¿no? Para pasar líquidos, para alimentar, entonces, o medicamentos, pues bueno, es un paciente que se lo podemos dar todo por vía oral. Y se debe continuar el tratamiento más o menos entre la 43 y 44 semanas de gestación corregidas, ¿no? Acuérdense que veíamos ayer en la valoración del recién nacido, ¿no? Si fue prematuro, hay que restar las pues, semanas en las cuales se adelantó, ¿no? Por decir así, y vamos sumando la edad real corregida, ¿no? Que pues es la que nos habla acerca del desarrollo neurosensorial, neuromotor. Entonces, siempre considerar la edad gestacional corregida, ¿no? Al igual que en estos casos, pues para ver cómo le voy a administrar los medicamentos. La teofilina, como les decía, es otro de los medicamentos que se utilizan, al igual que la aminofilina, que esto habitualmente es cuando están los pacientes en el hospital por los posibles efectos secundarios que pueden presentar, como bloqueos AB, y son de las cosas que tenemos que medir en sangre, concentraciones séricas de teofilina, de aminofilina, y de esta manera, pues, saber si estamos en niveles de seguridad, ¿no? Y esto, pues, es muy poco probable que tengamos disponible en muchos centros hospitalarios los niveles séricos
teofilina o de aminofilina. Pero bueno, si no tenemos cafeína, pues hay que poner algo, ¿no? Hay que darle algo al paciente. Entonces, podríamos poner aminofilina o teofilina. Aquí están las dosis: aminofilina 8 miligramos por kilo y la teofilina de 4 a 6 miligramos por kilo. Pues ambos son intravenosos y ya de mantenimiento los pasamos a vía oral. Aminofilina de 1 a 25 miligramos vía oral o teofilina de 1 a 2 miligramos por kilo intravenosa o vía oral también, ¿no? Igual que la aminofilina. Y bueno, en estos padecimientos, pues es útil el uso del CPAP y solo ayuda para las causas primarias, ¿no? No nos ayuda para las causas secundarias de apnea. Aquí pues deberíamos de evaluar primero qué es lo que está ocasionando la apnea, la causa secundaria, digamos, y si pues la tratamos y evitamos ya que haya factores de riesgo por esa causa secundaria, pues bueno, entonces sí ya hablaríamos de que es solo la apnea del prematuro y que es útil el CPAP, ¿no? O la ventilación no invasiva. También hay otras cosas, como el caso que el recién nacido tenga anemia, pues bueno, ahí hay que transfundirlo, ¿no? Porque pues si está con hipoxia, pues vamos a tener un paciente que pues no va a responder adecuadamente, un paciente que tiene anemia y que va a tener también secundariamente hipoxia, pues es un paciente al que hay que transfundir, ¿no? Si está infectado, si tiene sepsis, pues hay que dar antibióticos. Y bueno, pues estos son los puntos clave que no se les deben de olvidar, que es la apnea, pues esta ausencia del flujo respiratorio por más de 20 segundos, tienen el antecedente de prematurez, menos de 28 semanas de gestación, y la mayoría de las apneas en el prematuro son de etiología mixta, y pues también hablamos mucho de esta inmadurez en el centro respiratorio, ¿no? Que pues nos va a llevar a que pues el paciente tenga apneas durante tiempo incluso más prolongado, ¿no? Que si fueran solamente las apneas mixtas. Y es importante aquí considerar igual, ¿no? Que siempre tendremos que tener esta nariz despejada, limpia, ¿no? Porque pues los bebés respiran por la nariz, ¿no? Principalmente. Entonces, si tienen la nariz obstruida, pues bueno, seguramente podrían tener alguna complicación adicional, ¿no? Secundario a que no está del todo, pues, sin obstrucción. Y bueno, pues vamos a ver algunos casos. Es un prematuro de 28 semanas de gestación que tuvo APGAR de 7 al primer minuto y presenta disnea que va siendo progresiva con cianosis y se observan pausas respiratorias de 30 segundos. Estas pausas respiratorias pues mantiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20, una tensión arterial de 40-15, saturan 60%. Entonces, ¿cuál de los siguientes diagnósticos consideran ustedes que es el más probable? ¿Quieren igual? Les doy unos minutitos para que vayan aquí compartiendo en el chat. Y acuérdense que tienen que revisar, ¿no? Si tienen afectación a nivel hemodinámico, si no lo hay, cómo está la frecuencia respiratoria, no nada más la frecuencia cardíaca o todo lo hemodinámico, sino también frecuencia respiratoria y pues ver los antecedentes, ¿no? En el caso de si fueron o no prematuros, cómo está igual la frecuencia respiratoria y cómo está el patrón respiratorio, ¿no? Y bueno, pues acá ya nos contestan, pues sí, estamos viendo este tema, ¿no? Pero es apnea del prematuro, pero lo que quiero es que vayan como viendo, pues estos puntos, ¿no? Claves de cómo evaluar a lo mejor de forma un poquito más integral al paciente ya cuando lo tiene, ¿no? Con todos los factores de riesgo y pues con toda la descompensación que vemos aquí hemodinámica, ¿no? Entonces, aparte de que duran mucho, las pausas respiratorias duran 30 segundos, es decir, más de 20 segundos. Además de eso, tiene compromiso hemodinámico, ¿no? Tiene frecuencia cardíaca menos de 100, frecuencia respiratoria, pues también está baja en 20 y está con hipotensión y desaturando, ¿no? El 60%. Entonces, es un bebé que tiene una apnea del prematuro, pero además con compromiso a nivel hemodinámico en estas apneas.
La causa más probable de esta patología: inmadurez de los mecanismos que regulan la respiración, trastorno del parénquima pulmonar, causando edema pulmonar transitorio, colapso alveolar o aspiración de meconio. ¿Cuál creen que sea la causa más probable en este bebé? Igual, a ver si quieren contestar en el chat. Todavía respuestas. Anímense. ¿Cuál creen que sea la causa principal en este bebé? Recuerden que pueden ser mixtas, pueden ser centrales, pueden ser periféricas, ¿no? Pues sí, ya la mayoría contestó, ¿no? La mayoría de ustedes dice que es inmadurez de los mecanismos que tiene o que controla la respiración. Y sí, sería esa la principal causa en este pequeño. Y bueno, pues este es el último caso en este grupo de pacientes con apnea del prematuro. Y pues no sé si tienen más preguntas, por favor escríbalas en el chat. Igual si quieren proponer alguna pregunta del tema anterior, ¿no? De la taquipnea transitoria del recién nacido, pues también bienvenidas sus preguntas. No veo ninguna por aquí por el chat. Pues no veo ninguna pregunta. Vamos a dar unos 10 minutitos de receso y cuando regresemos, pues bueno, vamos a ver nuestro último tema. No, sí hay preguntas, sí me están diciendo. A ver, vamos a ver. Hay un poquito a veces de retraso, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen? No entiendo la edad corregida. Bueno, acuérdense que cuando nace un bebé prematuro, pues nace, no sé, a lo mejor de 36 semanas de gestación, ¿no? Entonces, al mes de vida, no es correcto decir que el bebé tiene un mes de vida, nada más. O sea, sí, cronológicamente es un mes de vida, pero es un bebé que tiene, pues, retraso, por así decirlo, en su desarrollo en muchos aspectos, ¿no? Incluso en crecimiento, en desarrollo, pues va a ser más retrasado en ese sentido, ¿no? Entonces, de ahí que tengamos que sacar la edad corregida, que quiere decir, tiene 36 semanas. En 4 semanas no va a tener un mes, va a tener 40 semanas de gestación corregidas, ¿no? Por eso siempre hay que poner el corregido. Entonces, en un mes que van a ver al bebé, ¿no? Que nació a las 36 semanas, lo van a valorar en 4 semanas, pues bueno, no esperen ver el desarrollo y el crecimiento de un bebé de un mes, ¿no? De término, que fue de término, sino más bien se tienen que regresar a las 40 semanas, ¿no? Y sería un bebé que pues apenas en cuanto a físico, peso, talla, desarrollo neurológico, va a ser un bebé en realidad como recién nacido, ¿no? Apenas de 40 semanas. Entonces, de ahí que siempre hay que sacar la edad corregida para determinar, por ejemplo, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Todas las patologías que se asocian al crecimiento y al desarrollo, pues bueno, siempre es importante por eso en un bebé prematuro sacar sí la edad cronológica de tiene un mes de vida, 2 meses de vida, pero sacar su edad corregida, ¿no? Su edad gestacional corregida. Vamos a ver después más ejemplos de esto también. Y bueno, creo que ya no hay ahora sí preguntas. Muy bueno, vamos a dar estos 10 minutitos de receso y pues igual si tienen más preguntas al ratito, pues me las hacen llegar en el chat, ¿no? Nos vemos en un ratito.
Bueno, pues ya estamos de regreso para el último tema. Y antes quiero leerles una pregunta que llegó todavía en el chat al final. Y es pues un caso clínico que le llegó a alguien en un simulador que hizo para examen. Y pues les voy a leer, ¿no? Dice, un recién nacido presenta taquipnea y en la radiografía de tórax se observan imágenes vasculares pulmonares prominentes, diafragma aplanado, líquido en cisuras, no existe hipoxemia, hipercapnia o acidosis. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es más probable? Enfermedad de membrana hialina, aspiración de meconio, neumomediastino, taquipnea transitoria al recién nacido o síndrome de Wilson-Micity. Y ya nos pregunta si es correcto decir taquipnea. Pues sí, o sea, es un bebé que aquí la clave, por ejemplo, tiene taquipnea, pero en la radiografía, acuérdense que esas imágenes vasculares pulmonares prominentes es el corazón peludo, ¿no? Que les decía, y el líquido en las cisuras es lo que se traduce como, pues, que se van a observar y es lo que se conoce como cisuritis, ¿no? De forma coloquial, aunque no es el término radiológico. Y el diafragma aplanado, que es uno de los datos de sobredistensión pulmonar, que también lo vemos en la taquimia transitoria, ¿no? Entonces, pues sí es correcto la taquimia transitoria del recién nacido. Y bueno, pues vamos a continuar con el último tema del día de hoy, que también es una enfermedad muy, muy frecuente en el recién nacido, sobre todo también el recién nacido prematuro. Es enterocolitis necrosante o también lo pueden encontrar como enterocolitis necrotizante. Cualquiera de las dos es correcto, mencionarlo de las dos formas, ¿no? ¿Cómo se define? Pues es este proceso inflamatorio intestinal agudo que se caracteriza por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal y aquí el problema es que puede complicarse y puede conducir tanto a peritonitis como, pues, secundario esto a la perforación intestinal que presentan los bebés, ¿no? Entonces, es una inflamación muy importante, sobre todo a nivel del intestino delgado, como veremos, pero pues causa necrosis, ¿no? Eso es el punto clave, necrosis isquémica en la mucosa gastrointestinal. No es tan frecuente, pero bueno, sí lo vemos entre más o menos 0,2 a 3 por cada 1000 nacimientos. Más o menos también vemos esta relación, ¿no? Con el peso al nacer. Pues si ven en estos bebés que nacieron menos de 1000 gramos, pues es más frecuente, ¿no? Entre el 5 y 22%. Y en los de 1500, pues es como la mitad, entre el 5 y el 10% de pues prevalencia, ¿no? De que se presente. Y en los recién nacidos de menos de 32 semanas también se habla entre el 2 y 7%. La mortalidad puede ser pues muy alta, ¿no? O sea, casi muy cercana al 50% en estos pacientes que tienen una enterocolitis grave. De aquí que pues sea muy relevante el identificar y el tratar de forma temprana, ¿no? Y pues poder también reconocer todos los factores de riesgo asociados. Es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal, ¿no? Entonces, si les preguntan eso, ¿cuál es la más frecuente y más grave dentro de la patología adquirida? Es la enterocolitis necrosante o necrotizante. Lo que se asocia, pues, prematurez, Apgar bajo, y se habla de esta etiología multifactorial, ¿no? No nada más es una sola causa, pero bueno, lo que ocurre es esta isquemia, hay un sobrecrecimiento bacteriano y respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que pues se traducirá después en sepsis. Pues son pacientes que por eso, pues la gravedad de la enfermedad, pues sí es importante. ¿Qué factores se han identificado como riesgo de la mamá? Pues el tener coriapnoitis es uno de los factores más importantes, tabaquismo en el embarazo, aquellos bebés que requieren de ventilación asistida, la sepsis, ¿no? Que igual puede ser una infección que empezó en otro foco urinario, pulmonar, que se hizo una infección sistémica o sepsis y que puede complicarse después como una enterocolitis necrosante. Hipotensión, pues también como parte muchas veces de esta sepsis. Si hubo ruptura prematura de membranas, que va muy de la mano con la coriapnoitis también. Nacimiento extrahospitalario, pues bueno, eso los conduce a un mayor número de infecciones, ¿no? Entonces también por eso es que los bebés tienen riesgo de enterocolitis y la prematurez, ¿no? Que ya lo veíamos desde la diapositiva anterior. Hay algunos factores de riesgo que van a ver en la guía de práctica clínica, que pues quizá
puede hacer preguntas como aisladas, pero que también lo pueden identificar y es una escala que se hizo, que incluye 10, pues 10 factores posibles de riesgo. La edad gestacional, pues mientras más bajita sea. La raza, pues bueno, también en pacientes de raza caucásica es más prevalente. Nacimiento en otro centro hospitalario, eso es pues como no conoces al bebé, cómo nació, en qué condiciones nació, y por eso es que se toma en cuenta como un factor de riesgo. La tasa anual de enterocolitis en pequeños de menos de 1.500 gramos en la unidad de hospitalización. Al igual, la alimentación exclusiva con leche humana, el uso de probióticos, la antecedente de transfusión, sobre todo de concentrado eritrocitario. En el caso de tener cultivos positivos, pues bueno, nos puede hablar también de infecciones más graves como la sepsis, hipotensión tratada con inotrópicos y acidosis metabólica, ¿no? Entonces son de los factores de riesgo que también que se comparten algunos en la diapositiva anterior que les enseñaba, pero bueno, estos son muy específicos de esta escala, ¿no? Que pues podrían ser preguntas aisladas en el examen también. Esta es la fisiopatología. Pues bueno, en estos pacientes, como les decía, es algo multifactorial y que vamos a tener diversas enfermedades asociadas. Y pues, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Pues principalmente son dos cosas. Uno, que hay un mayor daño en la mucosa y la otra es que haya disminución de las defensas del huésped. ¿Y eso en qué se traduce? En una disbiosis en el intestino del prematuro, llevándolo a una respuesta inflamatoria pues grave, no controlada, y esto pues finalmente nos llevará a la enterocolitis necrosante. La lesión de la mucosa, ¿por qué se puede dar? Pues por este estrés oxidativo, isquemia y reperfusión, alimentación con fórmula y en casos de anemia grave. Todo esto puede lesionar o dañar la mucosa del intestino delgado y eso ocasionar pues el daño, ¿no? También. Defensas del huésped, bueno, ¿por qué podrían estar disminuidas en los bebés, sobre todo prematuros, en aquellos bebés que tienen motilidad digestiva disminuida o barreras físicas disminuidas, pues alguna lesión, trauma, podría también dar esta disbiosis en el prematuro. ¿Qué ocurre con las bacterias? Pues bueno, sabemos que hay bacterias normalmente en el intestino delgado, ¿no? Incluso en el intestino grueso, incluso en pacientes en recién nacidos. Y pues estas bacterias lo que van a ocasionar es que aumenten pues todos los mediadores inflamatorios, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿no? En nivel intestinal, y también a nivel sistémico ocasionan aumento de citocinas y son generalmente citocinas proinflamatorias, ¿no? Interleucina 18, la interleucina 17, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral kappa beta, y pues bueno, son todos los que van a hacer que nos incremente mucho más la respuesta inflamatoria y nos lleve a una enterocolitis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues bueno, son niños que se caracterizan por tener esta intolerancia a la vía oral, hay vómitos, hay distensión abdominal o aumento de residuos gástricos. Habitualmente un bebé prematuro pues va a tener una sonda nasogástrica, o sea, la mayoría se van a alimentar por sonda nasogástrica, ¿no? Porque pues para un bebé que fue prematuro, que pesa 1 kilo, que pesa 1,5 kilos, primero pues no succiona, no deglute, y por otro lado pues aunque ya succionara o deglutiera mejor, pues hay que ahorrarle energía, que no pierda calorías succionando, ¿no? Porque pues pierden muchas calorías con el esfuerzo de la succión. Entonces son bebés que tienen ya una sonda nasogástrica para alimentarse o se coloca y se retira. Y también podemos ver, si está la sonda nasogástrica colocada, qué tanto está teniendo de residuos gástricos, ¿no? Entonces, si empieza a retener, ¿no? Alimento en el estómago, pues es un bebé que tiene, pues muy probablemente asociado también, si tiene vómitos y esta distensión abdominal, pues es un bebé que muy probablemente tenga enterocolitis. ¿Qué otra cosa sucede? Una vez que se inicia la alimentación, hay evacuaciones con sangre, hematoquesia, sangre en las heces, puede haber apneas, puede haber letargia, ¿no? Porque más que nada eso se va a asociar a ya un cuadro infeccioso pues más importante. Hay colitis isquémica, como decía, va a haber isquemia en la pared intestinal, ¿no? Y específicamente se presenta también colitis isquémica y con esto pues va acompañado de eritema de la pared abdominal, ¿no? Entonces estos bebés se ven muy inflamados,
eritema en la piel de la pared abdominal y pues, por supuesto con dolor, ¿no? Vómitos y esta retención o aumento de los residuos gástricos. Es pues una distensión abdominal importante y principalmente se ocasiona el daño a nivel del ilion distal y en el colon proximal. Son los dos sitios del intestino delgado, el ilion distal, y del intestino grueso, el colon proximal. Y otra característica, pues bueno, ya es mientras más esté descompensado el niño, pues va a tener inestabilidad hemodinámica, distermias, perforación intestinal, sepsis y puede caer también en choque séptico, ¿no? Entonces, pues en general el cuadro clínico es más como en esta parte de intolerancia a la vía oral y secundaria a eso, pues bueno, todas las posibles complicaciones que puede presentar. Esta es una de las clasificaciones más utilizadas para enterocolitis necrotizante y es la clasificación de Bell. Entonces, pues bueno, cuando hay una sospecha, como ven, pues hay signos sistémicos leves, ¿no? Como que puede ser apneas, bradicardia, inestabilidad térmica, como veíamos, letargia, ¿no? O sea, son datos inespecíficos, ¿no? De la enterocolitis. Después también viene esta parte ya intestinal, entonces es la distensión, como les decía, estos restos gástricos, que también pueden ser con contenido biliar, y la sangre oculta en heces, ¿no? Hematoquesia que veíamos. La radiografía de tórax, de abdomen va a ser normal o con signos que no son específicos de enterocolitis, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, pues allí se queda en sospecha. Ya confirmada, pues bueno, ya empieza con mayor número de pues afectación a nivel sistémica, con más signos intestinales, que pues es la disminución o ausencia del peristaltismo, esto es el silencio abdominal, y dolor a la palpación, ¿no? Dolor que pues el bebé no nos dice que duele, pero pues está irritable, pues apenas lo tocamos, lo palpamos superficialmente y pues ya es una irritabilidad extrema, ¿no? Signos radiológicos específicos, esto apréndanselo bien, neumatosis intestinal o gas en el sistema porta, ¿no? Son los dos pues datos radiológicos que les pueden poner en algún caso clínico. Alteraciones en pues la química sanguínea, acidosis metabólica igual, en biometría hemática podemos tener leucopenia y trombocitopenia. En la enterocolitis avanzada, pues bueno, aquí ya hay una afectación sistémica grave, ya hay datos de choque, séptico, signos clínicos de peritonitis, ¿no? Pues ya puede ser que ya haya una perforación intestinal en este caso. Los signos radiológicos de gravedad, pues el neumoperitoneo, ya no nada más es neumatosis en el intestino, sino no hay aire solamente en el intestino, sino también ya está en peritoneo. Y en cuanto a las alteraciones en estudios de sangre, en la gasometría, acidosis metabólica y respiratoria, en la biometría, leucopenia, neutropenia y trombocitopenia, datos de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Con tiempos de coagulación prolongados y proteína C reactiva muy elevada. El estudio inicial, pues que tendríamos que hacer es una radiografía enteroposterior de abdomen, ¿no? O sea, el ultrasonido, si lo tenemos, pues qué bueno, nos va a dar mucho más información, pero aquí en estos casos la radiografía de abdomen es muy útil. ¿Qué vemos aquí? La neumatosis intestinal, y como les decía, este es hallazgo patognomónico de enterocolitis necrosante. Eso es pregunta pues, muy clásica o que nos guía, ¿no? A tener esta respuesta. El ultrasonido, pues podemos ver gas en la vena porta. También en la radiografía algo que nos sugiera el aire en la vena porta, que veremos más adelante. Esta neumatosis intestinal igual se detecta por ultrasonido, aire libre en cavidad abdominal. La pared del intestino se ve más delgada, no hay peristalsis y también podemos ver incluso datos o líquido en abdomen, ¿no? Líquido libre, ascitis, o bien puede haber una colección focal de líquido abdominal. Esta es la neumatosis intestinal, ¿no? Todas las asas, vean cómo están súper distendidas, ¿no? Las asas intestinales, ni siquiera pues se puede distinguir bien, ¿no? Cómo es la forma del asa intestinal de tanta distensión. Las paredes, vean cómo se alcanzan a distinguir. Esto es porque hay edema también en la pared del intestino y eso se traduce viéndolo, ¿no? Igual como en las cisuras que veíamos hace rato,
Si se ven es porque hay líquido y así sucede también con las asas intestinales, ¿no? Que mientras más líquido tengan, pues más vamos a ver. Entonces, esta es la neumatosis intestinal, ¿no? Dato muy característico de el patognomónico, ¿no? De esta enfermedad. El gas o aire en vena porta, aquí pues tienen el hígado y ven esta imagen aquí, que se ve más radiolúcida, pues esa es la vena porta, aquí hacia el cuadrante inferior, ¿no? En el hígado. Entonces, este es el aire que pues habitualmente no se debería de ver, ¿no? El gas de la vena porta y que pues ahora se alcanza a notar pues por esta fuga de aire que existe a nivel abdominal, ¿no? Pues también puede empezar a disecar, incluso pues a otros niveles como en el caso de la porta. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, hay que dejar en ayuno, hay que dejar sin alimento a ese pobre intestino, ¿no? Entonces, pues hay que dejar sin alimentación vía oral. Se puede dar nutrición parenteral en estos casos, sobre todo porque sabemos que van a ser bebés que van a estar en ayunos prolongados varios días y pues es importante nutrirlos, ¿no? Porque pues también son prematuros y que requieren pues una recuperación de peso también. Otra cosa que hay que hacer es descomprimir, ¿no? Descomprimir el abdomen, el intestino y el estómago van incluidos, entonces hay que colocar una sonda nasogástrica. Los antibióticos de amplio espectro, pues bueno, también no nada más, no desde una sospecha, pero sí ya en un diagnóstico instaurado de enterocolitis, pues bueno, hay que dar terapia, ¿no? Generalmente pues se dan de amplio espectro, como estas combinaciones, ampicilina, gentamicina, metronidazol o ampicilina, gentamicina, clindamicina o meropenem, que pues también sabemos que es un antibiótico de amplio espectro. Algunos van a requerir tratamiento quirúrgico y esto pues si hay isquemia de la pared intestinal, pues es un intestino que ya no funciona y hay que quitarlo, ¿no? Entonces terminan con resecciones intestinales que va a depender de qué tan extenso sea el daño, ¿no? Esta imagen, pues bueno, es la imagen también que viene en la guía de práctica clínica. Me pareció pues bueno ponérselas porque sí viene pues muy general, ¿no? Muy básica y pues es que estudiar en este bebé que tiene intolerancia a la vía oral, ¿no? Y pues si es un factor, perdón, es un bebé que tiene factores de riesgo, todos los factores de riesgo que les decía hace rato, ¿no? De los listados, prematurez, ventilación mecánica, sepsis, hipotensión, ruptura de membranas, nacimiento en otro sitio, fuera del hospital o en otro hospital, neumonía congénita, el uso de medicamentos como indometacina. Esta indometacina pues se da para el cierre de conducto arterioso, ¿no? Y en las mujeres también se da a veces en el trabajo de parto. Uso de surfactante, mayor edad materna, más de 3 transfusiones de concentrado eritrocitorio en recién nacidos de menos de 1.500 gramos, anomalías congénitas, si tiene cultivos positivos, tiene sepsis, niños pequeños para edad gestacional, si tiene enfermedad cardíaca congénita o encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, tuvo asfixia perinatal, ¿no? Entonces, todos estos son factores de riesgo y si tengo un bebé con factores de riesgo y con intolerancia a la vía oral, pues bueno, es un niño que debo de explorar mejor y realizar incluso exámenes de laboratorio, radiografía, y pues ver si requiere de de otro tipo de tratamiento, ¿no? Entonces tienen distensión abdominal, estos vómitos que puede ser de contenido gástrico o gastrobiliar, el hecho de tener afectación ya a nivel sistémico, ¿no? Con taquicardia, con bradicardia, inestabilidad clínica y térmica, y las evacuaciones con sangre a nivel microscópico, ¿no? La hematoquesia. Y tenemos, pues bueno, los exámenes de laboratorio y radiografía que pueden estar normal o con un hileo leve. Esto es distensión abdominal de las asas intestinales de intestino delgado, pero no como la imagen que les mostraba en la radiografía. Y bueno, pues si es normal la radiografía o solamente esta distensión leve del íleo, se dice que es una enterocolitis 1A. Aquí solo se monitorea, se ve si, obviamente, si tuviera algún tipo de deterioro, pues bueno, hay que abordarlo y hacerle ultrasonido abdominal y pues hacer todos los exámenes otra vez bioquímicos. Si son anormales los exámenes iniciales o la radiografía normal, pues bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y en el caso de que
no haya factores de riesgo, pues bueno, hay que disminuir el volumen de alimentación un 20% e ir viendo, ¿no? Cómo se va comportando el bebé. Y bueno, pues ya si tiene factores de riesgo positivos, tiene alteraciones en estudios de laboratorio y también de la radiografía, pues aquí se clasifica, de acuerdo a lo que les mostraba, la clasificación de Bell, y vemos qué tan grave pueda ser la enfermedad, ¿no? Y de aquí, pues, será la conducta que tengamos. En el estadio 1, acuérdense que es la sospecha, pues bueno, aquí daremos ayuno, antibiótico por 3 días, se evalúa completamente para descartar sepsis y otras causas de hilo también, ¿no? En el estadio 2, pues bueno, aquí ya eh, está pues ya más definida, ya no hay peristalsis, puede haber o no dolor abdominal y la radiografía del abdomen ya nos muestra este signo de neumatosis intestinal. Esa es la 2A, la 2B, pues bueno, ya es un paciente que está más grave y tiene dolor abdominal, tiene celulitis abdominal, que es este enrojecimiento que les comentaba que se presenta en la pared abdominal. Podemos encontrar masas a nivel de cuadrante inferior derecho, acidosis metabólica leve, datos ya de trombocitopenia y en la radiografía podríamos ver también este gas en la voz porta, ¿no? Gas en la vena porta, perdón. En el caso de por qué aumenta el cuadrante inferior derecho, pues bueno, es porque va a estar más crecido o va a haber hepatomegalia, entonces va a empezar a desplazar las estructuras a nivel de abdomen. Puede haber ascitis y pues bueno, en caso de la 2A, ayuno, cultivos, antibióticos por 7 a 10 días y ya lo debe de conocer el cirujano pediatra por si llega a tener alguna complicación. En el caso de la 2B, pues ayuno igual, cultivos, antibiótico por aquí por 14 días y también la valoración por el cirujano pediatra. En el caso de que mejore con el tratamiento que le estamos dando, pues bueno, continuamos con vigilancia únicamente. Si no mejora, pues aquí sí hay que revalorar y ver si es candidato a un procedimiento quirúrgico ya. El estadio 3, pues ya es la enterocolitis 3A. Aquí ya hay datos de choque franco, dolor abdominal, peritonitis, datos de neutropenia, acidosis respiratoria y metabólica, datos de coagulación intravascular diseminada y la radiografía pues también con pues esta patología de la neumatosis intestinal. El 3B avanzado es ya datos de perforación intestinal y pues son pacientes que ya requieren un tratamiento quirúrgico inmediato, ¿no? El 3A también tiene que ser valorado por el cirujano pediatra. Si tiene mucho líquido libre, ascitis, pues podría ser valorado para una paracentesis también en este caso, una paracentesis diagnóstica sobre todo. Y bueno, pues habitualmente ya cuando empiezan a mejorar, pues son pacientes que podrán irse a casa en cuanto vayan mejorando. Si hay inestabilidad hemodinámica en cualquier nivel, pues aquí ya se considera igual hacer procedimiento quirúrgico, una laparotomía exploratoria y determinar si hubiera ya perforación abdominal, ¿no? Complicaciones, perforación intestinal, como les decía, peritonitis, sepsis, y pues todo esto se da por la necrosis y la resección intestinal. También nos lleva a síndrome de intestino corto y síndrome de mala absorción intestinal. Puede haber estenosis del intestino, aquí se me fueron las letras, intestino delgado y colon hasta el 10-20%. Y estas estenosis pues no las vamos a ver inmediatamente a veces cuando están hospitalizados todavía, sino a veces los podemos ver ya pues conforme se van formando estas estenosis, ya que se fueron a casa los bebés. El síndrome de intestino corto de mala absorción lo encontramos hasta en una cuarta parte de los pacientes que sufrieron esta enfermedad. Esto debido a la resección, como les decía, ¿no? Puede haber secuelas neurológicas, pues sí, en aquellos que tuvieron más riesgo de hipoxia, los que requirieron más cirugía para el tratamiento, trastornos cognitivos hasta el 36% de los niños, del neurodesarrollo 35% y complicaciones por la nutrición parenteral, por ejemplo, como colestasis y falla hepática, ¿no? Que eso lo vemos en todos los niños con nutrición parenteral, pues son cosas que se pueden presentar o complicaciones. Entonces, pues esto es lo que hay que recordar, ¿no? Es la causa más frecuente de enfermedad intestinal adquirida.
y muchas veces llega a ser la emergencia también número 1 quirúrgico en el neonato. Entonces, de aquí que lo tengamos muy, muy claro cómo identificarlo. Factores de riesgo principales, prematurez y bajo peso al nacer, pero ya vimos que puede ser multifactorial. La mortalidad puede ser muy alta, tan alta como hasta el 50%. Y los datos de radiografía, recuerden, neumatosis intestinal y el gas en la vena porta, ¿no? Son los dos más importantes que veremos y que ustedes podrán diagnosticar la enfermedad solo con esa radiografía. Del 20 al 40% requieren tratamiento quirúrgico. Si se perforaron, pues hay que retirar esa sección de intestino delgado o grueso que se perforó. Y por otro lado, pues bueno, valorar a veces complicaciones, ¿no? Como las estenosis que les presentaba, que les decía. Bueno, pues vamos a pasar a una serie de preguntas que nos van a orientar un poco hacia esta enfermedad, ¿no? La enterocolitis necrosante, necrotizante. Y pues bueno, aquí les voy a preguntar, ¿no? Y ustedes van participando también en el chat. Y esta es, entre los factores que contribuyen al desarrollo de la enterocolitis necrosante neonatal se encuentran nacimiento postérmino, embarazo gemelar y asfixia perinatal, trauma quirúrgico por cesárea y uso de antibióticos en la madre, asfixia perinatal, prematurez, reflujo gastroesofágico, neumonía y prematurez. Ahí los invito para que en el chat contesten. ¿Cuál piensan que puede ser? Aquí nos dicen la C, asfixia perinatal y prematurez. Pues sí, veíamos el nacimiento postérmino, bueno, embarazo gemelar no entra dentro de los factores de riesgo, aunque sí la asfixia perinatal. Trauma quirúrgico, pues tampoco es parte de lo que entre como un factor de riesgo en el caso de enterocolitis, y el uso de antibióticos de la madre tampoco, y pues sí, la asfixia perinatal y la prematurez, el reflujo gastroesofágico tampoco. Podría ser la neumonía, podría ser la prematurez de forma también como del grupo de riesgo, excepto el reflujo gastroesofágico, ¿no? Muy bien, pues las contestaron bien. Esta es otra pregunta. La indicación quirúrgica es obligada en un paciente con enterocolitis necrosante cuando presenta uno de estos signos. Heces mucosanguinolenta, distensión abdominal, choque hipovolémico o neumoperitoneo. ¿Con cuál de estas deciden que el paciente debe ingresar a quirófano de urgencia? Les voy a dar también unos minutitos para que contesten en el chat. Si es la patología aguda, digamos más igual frecuente que requiere cirugía, ¿no? Pero pues como vimos hay varios estadios de la enfermedad y que debemos de ubicar a nuestro paciente que tiene más riesgo y ver qué paciente podría ser candidato ya a una cirugía. Aquí nos dicen neumoperitoneo, choque hipovolémico. Entonces, si vemos neumoperitoneo en una radiografía, pues es un paciente que ya está perforado, ¿no? Tiene perforación intestinal. Entonces, ese sería el dato, digamos, indirecto de esta perforación intestinal. Y esa sería la indicación principal para cirugía. Choque hipovolémico, pues bueno, si el paciente, claro que si estuviera con sangrado y que viéramos el foco pues, no identificado y que el abdomen es el que está con compromiso, pues también posiblemente sería esa la indicación de cirugía, ¿no? Pero no solo choque hipovolémico, porque igual puede haber, pues por diferentes causas, no nada más por alguna cuestión intestinal, ¿no? Bueno, esta es otra pregunta. Un caso clínico, lactante de 3 meses de vida, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolor de tipo cólico, vómito ocasionalmente y estreñimiento. Tiene como antecedentes de importancia prematurez, peso de 900 gramos al nacimiento y tuvo
síndrome de dificultad respiratoria agudo, ameritando ventilación mecánica asistida por 14 días. Entonces, en este caso, ¿cuál sería su diagnóstico probable? Ya tiene 3 meses, ¿no? Recuerda, pero ya tiene un mes con este padecimiento, con esta afectación a nivel abdominal. Entonces, sería una estenosis cólica secundaria a enterocolitis necrosante, una enteritis crónica por rotavirus, adenitis mesentérica secundaria a neuropatía crónica o megacolon congénito. Dentro de las complicaciones que pueden presentar los niños, acuérdense a nivel intestinal, cuáles son las principales y que se traduciría en una complicación a largo plazo, ¿no? Y sí, acá nos pone estenosis cólica, estenosis, acuérdense, puede ser del colon o puede ser del ileón y es secundaria precisamente a enterocolitis necrosante. Bueno, que esa fue la última pregunta que yo les quería hacer y pues ahora espero que ustedes me hagan sus preguntas, ¿no? Recuerden escribir en el chat. Entonces, estamos viendo las patologías más frecuentes de los neonatos, ¿no? Ya vimos las respiratorias. Esta es la patología intestinal más frecuente, más grave, como veíamos, y que son de los que debemos de tener como muy en cuenta pues de lo más frecuente, ¿no? Hay diferentes formas de preguntar, ¿no? En los exámenes, ya sabemos, con casos clínicos o también a través de preguntas aisladas, preguntas directas. Pues de ahí que tengan como muy claros los puntos básicos en cada patología, ¿no? Y muy bien en lo respiratorio nos ayuda la edad gestacional, eso es una cosa muy importante. Y pues los factores de riesgo, ¿no? Que veíamos. Muchos factores de riesgo compartidos, ¿no? La prematurez, pues bueno, está factor de riesgo en casi todas las patologías. Sin embargo, pues bueno, hay otros que, como el postérmino, ¿no? En aspiración de meconio, que pues va a ser otro grupo de complicaciones. Entonces aquí lo importante es que vayan asociando como lo más común, los puntos clave y que digan, con esta pregunta puedo responder fácilmente, ¿no? Entonces, pongan mucha atención en eso, en los puntos clave y revisen bien cuando sean sobre todo casos clínicos, vean bien, ¿no? Cuáles serían los datos pivote que les están preguntando o que les están dando para poder responder el caso. Y bueno, pues no veo no veo más preguntas. Vamos a dar unos minutitos. Igual como les decía, si tienen preguntas de ayer, pues también, ¿no? Es el momento de que las tomen. A ver, aquí hay. Dice, ya no entendí, el algoritmo de práctica clínica. En una parte dice que sí, en el estadio 1A solo se da vigilancia. Y en el otro algoritmo dice que si se dan antibióticos y ayuno, ¿cuál es lo más correcto? En el 1A es vigilancia, ¿no? Ayuno en todos, siempre que hay distensión abdominal, si hay intolerancia a la vía oral. Acuérdense que ese es el primer dato, ¿no? La intolerancia a la vía oral. Ya me voy a regresar para que lo veamos. Y ahí pues solo es vigilancia en el 1A, pero acuérdense que está el 1B también y la progresión que puede tener cada uno de los pacientes. Entonces ahí sí es importante ya el dar también antibiótico. Los antibióticos en un nivel 1A no lo damos. Aquí está el 2, pero 2B. 2A y 2B. No es el 1A, ¿no? Acá está el 1. El 1 puede ser la sospecha, ¿no? Entonces aquí es vigilar, vigilar, vigilar. Los antibióticos, bueno, aquí es en esta parte yo creo donde te confundiste, ¿no? Que si dice antibiótico por 3 días, esto solamente en caso de que el paciente, pues veamos que empieza con alguna, digamos, como más factores de riesgo, ¿no? O sea, hasta aquí quedamos en sospecha, pero si está con más distensión abdominal, bueno, ahí no pasa nada si le dejas antibióticos, aunque no tendrías que dejar, por ejemplo, ahí se prefiere el esquema con clindamicina más que con el metronidazol, ¿no? O sea, la triple, pero más que con metronidazol, con clindamicina. Y es, pues, pacientes que estamos evaluando y que posiblemente no tenemos todavía todos los datos para descartar una sepsis. Pues ahí por eso son 3 días nada más, ¿no?
Entonces, mientras puedes descartar la sepsis. Ya que la descartaste, pues ya suspendes esos 3 días de antibiótico. Y y pues bueno, así es como en este estadio 1A, ¿no? Y ya en todos los demás, pues ven, están los antibióticos y lo que va cambiando es cuántos días de antibiótico los voy dejando. Ya dependiendo en estos pacientes más graves, pues se dejan 14 días, ¿no? Por lo general. Y a veces se tienen que cambiar de antibióticos si no hay una buena respuesta, ¿no? Pero lo ideal en este 1A, pues, o 1B, los dejamos poquitos días, ¿no? Si es que lo dejamos. Y puede estar incluso sin el antibiótico en caso la sospecha diagnóstica pues no esté muy clara, ¿no? Pero si ya estamos pensando si es un hilo, tiene todos los factores de riesgo, si es una enterocolitis necrosante, pues ahí sí damos los antibióticos hasta descartar que tenga sepsis esos 3 días y ya lo suspendemos. Pero bueno, si es para la pregunta del examen, y si vienen los dos, pongan ayuno y antibióticos, ¿no? Porque se basan mucho en las guías de práctica clínica. Y así es como está. No veo otras preguntas. Vamos a dar otros minutitos. Y estará a poquitos días. Bueno, todavía más de un mes del examen, pero pues ahorita es cuando deben de aprovechar todavía a los últimos repasos y que al final, al menos la última semana, estén más tranquilos y que no, ya dejen de estar repasando, ¿no? Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Si no es así, pues bueno, les agradezco su atención el día de hoy y el día de mañana, si ya están preguntando otra cosa, ¿cuáles son los antibióticos de preferencia en esta patología? Bueno, acuérdense que es un esquema de amplio espectro y los voy a volver a poner para que los tengan. Son dos principales, pues las bases, ¿no? Ampicilina, gentamicina, y lo que va a cambiar es la clindamicina o el metronidazol. Entonces, acuérdense que va a haber bacterias a nivel intestinal, entonces por eso es que ya utilizamos, pues más, sobre todo para cubrir a gram negativos y algunos gram positivos, por eso se da también la ampicilina. En los neonatos, pues es el medicamento de elección antes que cualquier otro beta-lactámico, es la ampicilina lo que se da. Y pues esa es como la terapia básica, ¿no? Meropenem, pues es un antibiótico de amplio espectro también, que cubre sobre todo también a gram negativos, y es un medicamento que pues ya lo dejamos como de segunda línea, ¿no? O sea, no empezamos con meropenem porque pues ahí barres con todo. Si hay resistencias bacterianas, pues las vas a empezar a ver primero con los de más generales, digamos, ¿no? Con ampicilina, genta, metronidazol, clindamicina, incluso amicacina podría ser uno de los que se intercambien, y pues ahí empiezas a ver resistencia. Si tienes resistencia, entonces ya empiezas a combinar o a cambiar, ¿no? Antibióticos. Entonces, si empieza a dar pero meropenem desde el inicio, pues tienes ya poco margen, digamos, para intercambiar medicamentos. Si no le hace el meropenem, pues no te puedes regresar ya ampicilina, gentamicina o metronidazol o clina. Entonces tienes que empezar siempre por lo más bajo y después ir escalando los antibióticos. Pero en general, pues así les van a poner, ¿no? Puede ser que diga ampicilina, amicacina, ¿no? En lugar de gentamicina, pero también es correcto. Nada más pues chequen los grupos de antibióticos y sin problema lo pueden contestar así. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Creo que ahora sí ya no hay. Bueno, pues si no hay más, pues nos vemos el día de mañana, ¿no? A la misma hora. El día de mañana nos tocan temas acerca de lactancia pues y de fórmulas lácteas, ¿no? Esta alimentación tan importante en el lactante precisamente. Bueno, pues
pues buenas noches, descansen, repasen otro poquito y ya se van a cenar y a descansar y nos vemos mañana. Hasta luego.